Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de YouTube de Acción, vuestra revista favorita de cine y series. Yo soy Elena y hoy os vengo a compartir mi crítica de Smile 2, película de terror dirigida por Parker Finn. Como siempre, antes de meternos de lleno con la crítica, os voy a dar un poco de contexto de la trama de Smile 2. Y en Smile 2 conocemos a Sky Riley, una estrella del pop que recientemente ha vuelto a los escenarios y que planea un tour para volver a posicionarse como la gran estrella del pop que es, después de sufrir un accidente que le dejó una grave lesión en la columna y varios traumas. Sin embargo, después de que su camello se suicide frente a ella, a quien había acudido a por pastillas para aliviar el dolor de su lesión porque los médicos no le podían recetar ninguna cosa más, Sky va a tener que hacer frente a sus peores miedos, a todos sus traumas, para conseguir salir adelante. Todo ello precedido por una terrible sonrisa. Ahora que ya sabéis un poquito de qué va Smile 2, vamos con la crítica. La primera película de Smile se estrenó en 2022 y aquello fue un fenómeno. Bueno, a lo mejor con fenómeno me he pasado, pero supuso un éxito, algo sin precedentes, que se acabó convirtiendo en una de las películas de terror más exitosas del 2022. Aparte ya de lo que generó en su estreno, es que la campaña promocional de aquella peli fue bastante interesante, pues tenías en eventos multitudinarios como partidos de béisbol o conciertos, personas que estaban entre público y ponían una sonrisa macabra. O sea, como campaña de marketing fue rompedor la cosa. Abro un pequeño paréntesis para avisar de algo importante. Este vídeo va a ir con spoilers tanto de Smile, la película original, como de Smile 2, porque aparte de que me permite hablar con más libertad, considero que ha pasado ya un mes para poder hablar con esta libertad, que a lo mejor en otras críticas pues no he hecho. Sin embargo, el anuncio de una segunda parte nos pilló a todo el mundo desprevenidos porque, como sabéis, la primera película de Smile concluye con Rose, la protagonista, perdiendo contra la maldición y se acaba suicidando al prenderse fuego frente a Joel, que es su amigo, examante, compañero, miembro de la policía, que la estuvo ayudando durante toda la película. Por lo tanto, la película de Smile 1 acaba con Rose muerta y pasando la maldición a Joel. Es desde este punto exacto desde donde arranca Smile 2. Y con esta segunda parte de lo que ya podemos hablar como saga, Parker Finn se propone ir más lejos de lo que fue con Smile 1. En todos los aspectos. Se ha propuesto hacer una secuela más grande, más intensa, más terrorífica, más en todos los aspectos. Y claro, esto puede ser un arma de doble filo si se usa mal, porque está bien querer ir un paso más allá, explorar ámbitos que a lo mejor la primera película, por ser precisamente eso, la primera, no pudo explorar, pero el querer ser más grande simplemente por el hecho de querer ser más grande, traducido en sorprender al espectador a todo costa, aunque no tenga sentido, puede jugar en contra y hacer que esta segunda película o esta segunda propuesta que vayas a presentar pierda todo lo que hizo especial a la primera. Por suerte no es el caso de Smile 2, porque aquí Parker Finn no solo consigue igualar a su primera película, sino que creo que de verdad la supera, y con creces. Es uno de estos casos extraños o no tan extraños, depende de cómo lo mires, de secuelas que sí que son mucho mejores que la original. La primera Smile supuso todo un éxito debido a su concepto, ¿no? Porque a quien no le da mal rollo una sonrisa algo macabra, ¿no? Además de apostar por ese terror psicológico. Smile es una película de terror muy psicológico y a mí personalmente es mi tipo de terror favorito. Sin embargo, al final del día, y algo que encontré yo en esta primera película, es que sí, tiene algunas escenas de mal rollo, la tensión, sobre todo al principio, cuando esto se empieza a desenvolver, te mete miedo, en cierto sentido, pero a medida que se va desarrollando la película, ese aspecto de terror psicológico como que va perdiendo fuelle. A lo que quiero llegar es que no lo pasé tan mal como a lo mejor la película pretendía que lo pasara. Y creo que en parte se debe a que la primera Smile tenía una protagonista con la que no acabé de conectar. No sé si fue por el enfoque del personaje de Rose o porque su actriz me dijo más bien poco. Susie Bacon, creo que se pronuncia su nombre. Y en sí creo que a lo mejor la propuesta podía haber dado más de sí de lo que dio, mirando en retrospectiva.
Recuerdo que sí me gustó muchísimo el concepto que manejó, pero cada vez que la pienso más en frío, digo, a lo mejor podían haber ido un poco más, ¿no? Y creo que Parker Finn pensó un poco así cuando planteó esta secuela. Al menos es la sensación que me da. Porque con Smile 2 pasa una cosa, y es que en su parte más superficial rescata todo lo que hizo especial a Smile, la primera. Y en esto incluyo su trama, o al menos el esquema de esta. Y en este punto nos detendremos más adelante. Sin embargo, y esto es complicado de hacer, rescata, como digo, todos esos elementos que hicieron a la primera especial, pero en esta secuela los mejora todos. Cualquier aspecto que te puedas recordar de la primera película, en Smile 2 lo trabaja mejor y ofrece una película que sí es más grande, pero entiende cómo hacerla más grande y más efectiva, porque tienes mejor terror, tanto psicológico como de saltos, tienes más mal rollo, tienes unos personajes más interesantes. En Sky me detendré porque, de verdad, Sky es un personaje que me ha encantado. Tienes mejor protagonista a nivel actoral, un setting que aprovecha al máximo e incluso va más allá con cosas de gore y propias del body horror. Si ya en la primera película conseguía ese ambiente de mal rollo en un setting que era una ciudad más pequeñita, perdida en un lugar de Estados Unidos a saber dónde, con una persona normal que a gran escala no importa tanto, porque es una persona corriente como la que te puedes cruzar por la calle, cambiar eso a la ciudad más grande del mundo o una de las ciudades más grandes del mundo como es Nueva York y pasar de una persona desconocida a una de las grandes estrellas del pop de la actualidad, de quien todo el mundo quiere saber, que todo el mundo está pendiente de ella, que hay una gran presión sobre ella, sobre todo debido a ese accidente, a ese trauma que le generó y que la vuelta a los escenarios supone un riesgo o un gran beneficio según cómo salga para muchas personas implicadas, pues ya tienes unos elementos que dices, vale, aquí hay material con lo que cocinar, aquí hay material que explorar y aquí hay elementos para hacer una secuela bastante interesante. Ya solo por cambiar el foco de una psicóloga desconocida al fin del día a un personaje que se presenta como una de las grandes estrellas del pop del momento, a mí me parece un cambio bastante importante, sobre todo sabiendo cómo funciona esta maldición. Parker Finn sabe cómo aprovechar estos nuevos elementos, sumado a lo que ya había cultivado con Smile 1, y por qué no, vamos a decirlo, usarlos mucho mejor que en su película original. Smile 2 es una escalada de tensión, de terror y de congoja constante desde el mismo inicio, con un plano secuencia que de verdad me parece fabuloso. Toda escena inicial es un plano secuencia y que sirve como prólogo a la historia de Sky. Y sí, como lo suponéis, Joel no pasa de la escena inicial, pero me gusta cómo lo hacen, porque no es como te esperas. Y bueno, estamos hablando con spoilers, así que voy a decirlo. Joel sí consigue vencer a la maldición porque consigue pasar la maldición, no a quien quería, se la pasa al pobre Luis, que al final en unos minutos luego será el camello de Sky. Pero el pobre, después de librarse de la maldición, le atropella un coche y le parte por la mitad. Hay que ser desgraciado. De hecho, después de estos títulos iniciales de crédito, que al final es el logo, te presentan a Sky en una entrevista en el show de Drew Barrymore, un programa de entrevistas de Estados Unidos que existe de verdad, y te lo presentan como si tú, espectadores, estuvieras en esa casa viéndolo, en esa tele. Y luego te das cuenta que ese es el piso de Luis. Y te das cuenta que ahí ya es cuando conoce el ente maligno a Sky y sabe que Luis la tiene entre sus contactos y puede usarla de una manera que a lo mejor nunca había usado a nadie. Bueno, que en verdad nunca había usado a nadie. Es un detalle, pero me gustó mucho y pensándolo me gusta mucho como ya desde esa segunda escena inicial, cuando ya empieza la historia de verdad, te das cuenta de dónde es esa tele, de quién es esa tele y quién está viendo. Es el momento en el que esa maldición, ese ente maligno, empieza a planear su plan y cómo involucra a Sky. No es fácil hacer mejor algo que ya ha funcionado, de hecho supone mucho riesgo, pero aquí Parker Finn lo consigue por medio de su buen hacer como director, que creo que ahora con esta película realmente se posiciona como uno de los talentos más prominentes en este género, y una actriz protagonista que de verdad ha demostrado que es espectacular. Y en términos de personaje también, porque lo que consigue con Sky, ya os digo que para mí no es lo que consiguió ni por asomo con Rose. No me ha llegado Rose de la manera que me ha llegado Sky, y creo que es porque Sky es mucho mejor personaje. Quiero decir, Rose estaba bien, pero es que Sky es otra cosa completamente distinta.
Sky Riley es una gran protagonista y su personaje se ve beneficiado de la tremenda actuación que da Naomi Scott. Es que lo de Naomi Scott en esta película lo vamos a analizar. Y además aprovecha la figura de Sky Riley para hacer una crítica a lo que es el sector de la música y cómo tratan a estos artistas que muchas veces, por no decir todas, ponen los beneficios económicos que estos artistas pueden generar por encima de su salud. Además, la película se asegura de venderte que Sky Riley realmente es una estrella del pop con una carrera espectacular, que su vuelta a los escenarios es algo muy esperado y que en esencia es una magnífica estrella del pop, una magnífica cantante, y lo consigue por dos cosas. La primera es crearte de manera muy fidedigna ese entorno de estrella del pop del que ella se rodea, que realmente consigue venderte la idea y pensar que esta persona podría existir de verdad. Además, en la campaña de marketing lo han hecho muy bien, porque al igual que con Smile la primera, han hecho una campaña bastante interactiva con el público de alguna manera, pero con distinto enfoque, porque la campaña de marketing de Smile 2 se ha basado en promocionar la artista que es Sky Riley. De hecho, si tú buscas Sky Riley en Google, te la pone como una artista real, te pone su discografía, te pone su biografía. Los de marketing de la peli crearon una página web para comprar entradas para el tour mundial de Sky Riley, que te llevaba a la página para comprar las entradas de la película Smile 2, e incluso los temas que canta, o sea, se curraron unos temas musicales, unas canciones realmente buenas, o sea, yo las tengo en Spotify, todo guardado, y que se te queda, que va saliendo del cine medio traumatizada, pero estás ahí con la música dándole caña porque dices, bueno, son buenísimas canciones estas que han sacado. Lo dicho, yo las tengo guardadas en Spotify, me encantan. Pero la segunda y más importante es acompañar a esta artista creada de la nada con una actriz que pueda personificar esa artista creada de la nada. Y es que la película contiene números musicales de la propia Sky Riley, como si estuvieras en un concierto, vaya, pero nada de esto sería efectivo si su actriz no pudiera entregar ese resultado. Y es que, aparte de hacer una actuación magnífica, Naomi Scott de por sí ya es cantante. Así que te vende esos temas musicales, te vende esa idea de estrella del pop de cero, porque ya su voz, que tiene una voz preciosa, acompaña a esto. Aquí entra la habilidad musical que tiene Naomi Scott ya en la vida real, porque ella tiene esa faceta de cantante. De hecho, se hizo conocida por participar en la película Lemonade Mouth de Disney, que es esencialmente un musical, y una de sus escenas, uno de sus números musicales, es de lo más recordado de la película. Y no tan lejano, en 2019, interpretó a Jasmine en el remake live action de Aladdin, que para mí fue lo más recordable de aquella película, o al menos lo más destacable. De hecho, su número de Speechless sigue siendo lo mejor que ha ofrecido ese remake live action y lo mejor que han ofrecido los remakes live action de Disney en general. Y Parker Field lo sabe. Parker Field lo supo en cuanto la vio audicionar y le dio el papel. Y lo explota al máximo. Digo que sales de la película queriendo escuchar cada álbum de Sky Riley que haya hecho, queriendo ir a un concierto de Sky Riley y prendada de su música. Consigue darle un factor real a Sky Riley. Pero por suerte Naomi Scott no se queda solo en el plano musical. Yo creo que Naomi Scott da su mejor interpretación hasta la fecha. Lo que hace en Smile 2 es increíble. Me parece fascinante lo que consigue hacer, lo que consigue transmitir de la psique de Sky, lo intensa que es su actuación, lo extrema que es su actuación en todo. O sea, te consigue transmitir muy bien lo fastidiada, lo mal que está Sky mentalmente y lo mal que lo está haciendo pasar con la maldición, todos los traumas que tiene ahí interiorizados. A eso me refería, en que al final la interpretación de Naomi Scott ayuda mucho a que Sky Riley te entre mucho más por el ojo y conectes más emocionalmente con ella que lo que conseguía Sosie Bacon con Rose en la primera película. Para mí no hay color entre ambos personajes y entre ambas protagonistas, tanto a nivel personaje como a nivel actuación. Yo creo que lo de Naomi Scott se sale, simplemente se sale. No me voy a aventurar a decir que es una de las mejores interpretaciones del año así a nivel general, porque este año ha habido interpretaciones a mansalva y muchas buenísimas, pero yo sí creo que puedo decir a nivel puramente personal que es una de mis interpretaciones favoritas de este año. Lo que yo he pasado en ese cine viendo Smile 2
no lo había conseguido una peli de terror desde hace mucho de las que yo vi en el cine. Yo lo pasé realmente mal con Smile 2, estaba muy angustiada, lo estaba pasando fatal por ella. Y hablando de angustia, es hora de mencionar otro de los puntos claves de esta película, el terror. ¿Cómo maneja el terror esta película? Pues bueno, Smile 2, como en los otros aspectos que hemos mencionado, también lleva un paso más allá y mejora el aspecto del terror presentado en su antecesora, tanto de jumpscare como pues de terror psicológico. De hecho, es que ahora pensando mientras hablo en escenas concretas, hay una que no es un jumpscare puro y duro, porque no lo es, pero es una imagen sacada de tus peores pesadillas. Es un terror que consigue meterse debajo de tu piel y tenerte pensando en esos planos, en esas situaciones, desde que sales de la sala hasta el resto de la noche. Aquí hay una cosa que tengo que recalcar, porque es cierto que yo no soy una persona que vea mucho de terror. Sí que es cierto que en los últimos años me he aventurado a ver más y más y más terror. El psicológico es mi favorito. Los sustos es algo que llevo bastante mal. De hecho, recuerdo intentar ponerme hace unos años La Morada del Miedo, la versión de Ryan Reynolds, y no me estaba pareciendo extremadamente buena, pero sí que había jumpscare cada 2 segundos y yo es algo que no podía con ello, porque no veía sentido que pasaran en la trama, me daba la sensación de que pasaban porque sí, y porque sí yo lo llevo fatal, no me gusta que me asusten. Irónico viendo películas de terror, ¿no? Pero entendéis a lo que me refiero, espero que entendáis a lo que me refiero. Por eso, volviendo a lo otro, no me gusta cuando se tira del susto fácil simplemente por asustar. Pero eso, he visto bastante cosilla de terror, sé que me falta bastante, pero tengo algo de bagaje y eso, sigo pensando en escenas del Mile 2 y pienso en otras películas similares, de las que he visto, claro, y no recuerdo que se me quedaran tan impregnadas en el cerebro, tan implantadas en el cerebro como los de esta película. Es que tengo un plano ahora mismo en la cabeza de Naomi Scott que no me lo puedo quitar. Aunque la primera Smile es una película que parte de ese concepto del terror psicológico, un concepto bastante brillante, además lo suma a que la propia Rose es psicóloga, siento que la angustia no era tal, no pasé tanta angustia como os estoy contando ahora. Y creo que Parker Finn se dio cuenta en cierto sentido y esto lo mejoró, porque en Smile 2 Parker Finn coge esa experiencia y lo mejora y ofrece una experiencia en Smile 2 que tú en la butaca te hace pasar por los distintos grados del miedo, de la angustia, de la congoja, y llega un punto en el que estás incómodo en esa butaca. Estaba incómoda yo y estaba incómoda las otras 3 personas que fueron conmigo. Algunos sustos tengo que reconocer que sí pueden ser salidos de la nada, pero creo que la mayoría de ellos cumplen su función, creo que están bien integrados, te hacen saltar en la butaca y no los sientes metidos porque sí. Sabes que la psique de Sky está cada vez más destrozada, ves cosas en todas partes y aprovecha, al igual que con el espectador, de romperla más en el momento en que menos te lo esperes. Y lo que digo, sí, los sustos te lo pueden hacer pasar mal, pero es que el terror psicológico aquí en esta peli y las composiciones bastante terroríficas creo que te lo hacen pasar incluso peor, porque sí, el susto del jumpscare te dura eso, es lo que te da el jumpscare, pero esa sensación de tener una escena alargada, construida, que siga rodando, que siga desarrollándose en pantalla, con planos ciertamente perturbadores, y ya voy a hablar del plano ese del que os he comentado. Rumbo al final, cuando Sky va a intentar quitarse la maldición, al intentar pararse el corazón, que aparece la maldición personificándose a ella misma en el accidente, y hay un momento que la Sky falsa del accidente está sonriendo y tiene los ojos completamente desorbitados, yo ahí estaba fatal. Y no es un jumpscare propiamente dicho, es la pantalla mostrándote a Sky Riley así y pensando, Dios mío, es horrible, pero no puedo quitar la mirada. O la escena que ya hemos visto en los trailers de ella, ya en un punto que está hartísima, que va a hacer todo lo posible por parar aquello y se va al apartamento, bueno, al penthouse este que tiene en Nueva York, y de repente, porque siempre está a oscuras, decide encender las luces y están todos los bailarines de su espectáculo, claramente falsos, pero la maldición, ¿no? Muchísima gente ahí junta con sonrisas macabras que cuando se cae al suelo la siguen con la mirada e incluso estos bailarines, y es un detalle que me moló mucho, hacen algunos movimientos que Sky estuvo ensayando para el tour, para su actuación en el escenario. Creo que son de las 2 cosas que más me dieron miedo. Y bueno, qué decir, cuando sucede lo del accidente y muestran su accidente y los gritos de penas, los gritos de terror que siente en ese momento, y que hay un detalle muy curioso en los créditos que repite ese lloro, ese grito, lo remixean y hace ahí como si ese dolor se convirtiera en una risa muy macabra. No sé, hay muchos detalles en estas pelis que me dieron muy mal rollo, pero
pero me gustó mucho. Es algo que, por ejemplo, en la primera o en otras películas de terror no encuentras. Y creo que la dirección de Parker Finn hace mucho en ese sentido, porque la ejecución de estas escenas, como digo, es muy importante para que ese miedo funcione. Y por eso digo que yo creo que Parker Finn se sitúa como una de las promesas a futuro del cine de terror. Creo que lo que ya da pinceladas en Smile, tengo ganas de ver el corto que inspiró Smile, que es Laura Has Sleep, o traducido en español, Laura no ha podido no dormir, que presenta a este personaje de Laura, que es quien se suicida delante de Rose en Smile, y pues bueno, es como el precedente a lo que cuenta Smile. Me gusta cómo Parker Finn ha aprendido de todas esas experiencias y en Smile 2 ha dado una película que realmente ha superado su hacer hasta el momento. Como veis, Smile 2 es una película que me ha gustado mucho. Creo que de las personas que le ha gustado puedo ser la persona que esté en la parte de la que más le ha gustado. Pero eso no le hace ser perfecta. Así que, ¿qué es lo peor de Smile 2? Pero a la vez pienso que no es tan malo por la manera en que lo usa. Que esencialmente la trama de Smile 2 es la misma trama que Smile 1 y recicla toda de aquella, incluidas sus giros y su giro más importante. Porque sí, como en la primera película, la entidad gana y consigue matar a Sky. Consigue que Sky se suicide y pierda. Y en esta ocasión me dolió porque yo esperaba realmente que Sky venciera. Como personaje me parecía un personaje mucho más fuerte y decidido que Rose. Y ¿qué os puedo decir? Yo estaba en el equipo de Sky desde el minuto 1. Yo quería que Sky venciera. Yo quería que Sky se convirtiera en una Final Girl. Pero bueno, volviendo al punto. Que repitiera el esquema de la primera peli al final es algo, sobre todo en el giro, ¿no? Es algo que me dejó un regusto raro, porque me estaba encantando y de repente cuando pasa ese giro, digo, hostia, ha reciclado esto también, ¿no? Esto ya... Aquí creo que es un error, o más que un error, creo que me quedé... No sé cómo explicar cómo me quedé, pero me quedé un poco plof en el sentido de ha reciclado el mismo giro. También dije, bueno, es que ahí está acabada, ¿no? Pero porque recicla tanto en el momento que se da cuenta que su amiga no es su amiga, que es parecido a cuando se da cuenta que Joel no es Joel y no ha vencido la maldición, eso es lo mismo. Y cuando se inyecta eso, que cree que la ha vencido y la maldición se empieza a reír, dice, esto estaba todo en tu cabeza, ¿tú crees que has ganado? Me parece a mí que no. Así que eso me dejó un regusto raro. ¿Qué pasa? Que el final es muy importante. Y la ejecución de ese final hace que ese regusto medio malo que te pueda quedar de que han repetido los mismos puntos de la primera se vaya. Aparte de por el hecho de que, bueno, el viaje es mucho más satisfactorio que Smile 1. Pero eso, ¿por qué ese regusto malo que pueda ser que repitan el mismo esquema y los mismos giros no sea tan terrible? Porque al final lo cambia todo. Y es que sí, sabemos que el final de Sky pues ya es inevitable, pero la cosa es cómo ocurre ese final y qué implicaciones tiene ese final. Porque sí, Sky se suicida. Se suicida de una manera terrible. Pero, como sabemos, la maldición para que sea efectiva, la persona que la lleva tiene que suicidarse delante de otra para pasarla. Rose se suicidó delante de Joel, se la pasó a una persona. ¿Qué pasa en el final de Smile 2? Que sí, Sky se suicida, pero se suicida delante de todo el público del escenario que hay ahí viéndola en la gira. Hay muchas cosas que analizar. Para empezar, la ejecución de la escena, porque el suicidio de Sky toma notas del que a veces el terror afecta más el no ver la cosa horrible que está pasando a mostrarla en pantalla. Toma notas de una de mis películas de terror favoritas, que es La semilla del diablo, en ese sentido, y no nos muestra el suicidio de Sky. Hace una construcción del momento espectacular porque muestra a Sky sucumbiendo a la maldición, que además hay un detalle muy triste y es que ella lleva el traje que no quería ponerse porque las transparencias que había mostraban su cicatriz y ella se sentía vulnerable y entonces ella muere en ese escenario rodeada de todas esas personas suicidándose y con un outfit que ella no quería llevar, que se mostraba vulnerable y más débil en él, mostrando que nunca tuvo control de nada de lo que hacía, nunca era la dueña de sus actos. Pero lo dicho, es que Sky se acaba suicidando delante de todo ese escenario, por lo tanto esa maldición pasa a todos los que estaban ahí viéndola. Es un final que te deja un estómago un poco mal, y es un final impactante. Final impactante que te deja el estómago mal y además te hace pasarlo fatal. Creo que tiene todos los elementos para tener un final de película de terror de 10. La cosa aquí es que ahora este final pues presenta dos vertientes y es una, la dejas aquí y tienes un final impactante
y el espectador puede montarse sus películas en la cabeza de cómo podría seguir esto y quedarlo ahí a la imaginación del espectador, ¿no? Creo que como final de duología estaría bien. Pero también tienes un elemento muy jugoso y es como las opciones de ese final pueden permitir hacer una exploración bastante interesante de una tercera película, porque ya sí por narices tienes que cambiar todo. Ahora hay muchísimas personas con esa maldición. ¿Cómo actúa? En plan, que la maldición la tenga más de una persona, en este caso miles de personas en ese concierto. Nos se presenta un escenario bastante interesante para el futuro, así que yo con cualquiera de las opciones estaría feliz. Si lo dejan aquí me parecería un final maravilloso, y si deciden continuar, bueno, tengo fe en Parker Finn, creo que tiene unos ingredientes para una tercera película bastante interesantes. En definitiva, Smile 2 me parece una de esas secuelas que superan a la original, tanto en concepto como en ejecución. El terror funciona con creces, te mete el miedo bajo el cuerpo, tiene escenas que te quedan grabadas de lo espantosas que son. No dependen más que de jumpscares, sino que el terror en pantalla, de lo que estás viendo y cómo sucede, funciona a la perfección. El terror psicológico igual. Tiene una actriz protagonista que realmente se echa la película a las espaldas y da una de las mejores actuaciones de su carrera, y creo que para mí una de mis actuaciones favoritas de terror y de este año. Y eso, creo que es una secuela que merece muchísima atención y que se le dé una oportunidad, porque coge todo lo que funciona de su antecesora y lo consigue elevar de una manera impecable. ¿Y a ti qué te ha parecido Smile 2? ¿Te ha gustado más que la primera? ¿Te ha gustado menos que la primera? ¿Te ha gustado igual? Recuerda que puedes dejarnos todos tus comentarios en la cajita de comentarios. También recordad que podéis pedirnos reseñas de películas en concreto, tenéis las instrucciones de cómo hacerlo en la cajita de la descripción. Y por último, pero no menos importante, recordad que podéis comprar la revista Acción cada mes en vuestro kiosco, que todos los meses tenemos artículos maravillosos, entrevistas fascinantes y críticas de los estrenos más destacados. Ahora sí, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver el vídeo y por apoyarnos, tanto comprando la revista, dejando comentarios, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Se agradece siempre un montón. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.